Yo no nací precisamente en la ciudad, yo nací en un pueblito. ¿Y cómo se llama ese lugar? Se llama La Purísima. Ay, No desde me ahí. diga, ¿cuándo vamos a ver a una mujer oficiando misa? Yo nunca he tenido miedo de enamorarme, al contrario. Ellos, en la primera vez que vinieron aquí a decir que yo estaba denunciado, ellos dijeron que venían a buscar dinero, a que yo pagara. Pase usted. Listo, buenas noches, ¿Cómo está? Se le Muy da un bien. beso a un cardenal. Buenas Bueno, noches. si no, ya se lo di. Bueno, pues ya. Muy bien, ¿Cómo está? muy bien. Oiga, yo le quería pedir algo antes de Sí. que nos sentemos a platicar. No sabe la cantidad de personas que han venido a esta casa. Y luego ¿Qué nosotras personas? mismas. Sí, no, sí. ¿Nos bendice? Claro, con mucho gusto. Fíjese que le tengo preparado esto. No sé si esté bien. Bueno, está bien. Muy bien. Sabina, pásale. Entonces vamos a ¿Aquí hacer enfrente? una oración de bendición. Ok, Ajá. aquí enfrente. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se digne bendecir esta casa y a todos los que han de acudir a ella. Nuestro Señor Jesucristo, que quiso habitar en medio de nosotros, que puso su morada en medio de nosotros y se hizo uno como nosotros, viviendo en familia, bendiga a todos y a cada uno de los que han de llegar a este hogar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y que la paz y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre los habitantes de esta casa. Amén. Que Dios los bendiga siempre. Ya, muy bien. Muy bien. Perfecto. Fantástico, se siente distinto. Oiga, nosotros queremos que de veras se sienta en su casa. Y donde bien. Sabina y yo nos sentimos más cómodas es en la cocina. Ah, bueno. ¿Nos Vamos a acompaña? la cocina. Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Pero ustedes no cocinan. Fíjese Sí, que sí, claro. tenemos ¿Ah, sí? ese defecto. Qué bien. Sí. Tenemos preparada una cena que esperemos que le guste. ¿Quiere algo de tomar? ¿Tequila? ¿Vino? Si va a haber vino en la mesa, Sí. yo tomo vino Hay en vino. la mesa. Hay vino ¿De una rojo. vez vino o quiere un vaso con agua antes? Vino. ¿Y qué méritos hicieron para tener este espacio tan distinguido aquí? Pues quién sabe, cardenal, pero pues, Hemos sido buenas personas. bueno, sí. ¿Me puede abrir usted? ¿O prefiere Claro. que yo lo abra? Señor cardenal, lo primero que le queremos preguntar es, Sí. cuéntenos de su infancia. Queremos que nos cuente. De mi infancia. Sí, ¿cuál sería su primer recuerdo en la vida? El primer recuerdo en mi vida, pues siempre es el haber vivido ahí en Tehuacán. No, en mi pueblo donde nací. Durango, tiene razón, ¿verdad? Yo no nací precisamente en la ciudad, yo nací en un pueblito al norte del estado de Durango, como a 250 kilómetros delante de Durango. Por supuesto, en aquel tiempo pues no había los medios de comunicación, no había carreteras y ¿Y cómo se llama este lugar? se llama La Purísima. Ay, No me desde ahí, diga. desde ahí, señor cardenal, Pertenece- estaba usted destinado. ¿Por qué? ¿Por La Purísima? Pues sí, ¿no? Ah, bueno, es que... ¿No es un símbolo? Sí, para mí siempre ha sido un símbolo porque ese pueblo se llamaba El Venado. Ajá. Y hace unos 70 años los habitantes de allí quisieron cambiarle el nombre y le pusieron La Purísima. ¿Y eran muy devotos Sí. los habitantes de allí? Sí, ¿Cuánta sí. gente era? ¿Cómo? ¿Cuánta gente vivía en La Purísima? Más o menos cuando yo era niño llegó a tener hasta 2,000 habitantes, yo creo. Pero después se fue vaciando porque la gente se fue yendo a Estados Unidos. Claro, claro. ¿Cómo iba a la escuela? ¿Caminando? La escuela quedaba ahí como a 300 metros Bueno. de la casa, así es que no. Que de chiquillo se me hacía larguísimo el camino, pero Pero comparado con otras trayectorias, ¿no? sí. Sí. Y el recuerdo siempre ha sido muy grato, el recuerdo no solamente del pueblo, sino éramos prácticamente una familia. Claro. O sea, además de mi propia familia, la familia pequeña, la familia nuclear,
había una familia extensa de primos, tíos. ¿Muy extensa? Pues todos los del pueblo nos entienden. ¿Los 2000? Sí, Claro, sí. ¿Cómo era su familia nuclear? Pues mi papá, mi mamá. ¿Y cuántos hermanos? Bueno, murieron los primeros 5, recién, pequeñitos, y después llegué yo, porque mala hierba nunca muere. Llegué yo. Pero debió usted sido muy valioso para su mamá. Pues después de 5 sí, después que se morían los demás, yo creo que también ahí se desbordó el cariño. Y luego de usted también siguieron de los demás familiares. Después mi hermana Hermila, que es religiosa. Ah, sí. Después mi hermana Margarita, que ya está casada y ya es abuela. Y mi hermano el más chico, Javier, que también vive en Monterrey y ya está casado. Muy bien. Oiga, doña Soledad, su mamá a la fecha vive. Sí, cómo no. ¿Y tiene 91 años? Oficialmente tiene 91. ¿Cómo que oficialmente? ¿Qué pasó como que oficialmente? Bueno, pues sí, oficialmente. ¿Se quita la edad? No, espero que no. Inclusive se siente feliz de decir su edad y porque además, gracias a Dios, está muy bien. Claro. Y su papá en paz descanse murió hace 2 años apenas. Hace 4 años. 4. Hace 4 años murió. Entonces viene de una familia longeva. Él solo llegó a los 93 años. ¿Y qué recuerdos tiene de su mamá cuando era chiquito? ¿Cómo fue su mamá en su crecimiento como niño? Bueno, mi mamá siempre estuvo muy cerca de mí, de mis hermanos. Ella era y sigue siendo muy trabajadora, además del trabajo de la casa, siempre ella trabajó en algo distinto para mejorar ahí la economía de la casa. ¿Y qué hacía su mamá? En el comercio, ella comerciaba todo lo que podía, vendía muebles, vendía camas, vendía todo lo que podía conseguir, por ejemplo, fuera del pueblo, mandaba llevar allá café, azúcar, muchas cosas. Y mi papá pues también trabajaba con los animales, trabajaba en la agricultura. ¿Campesino? Sí, por supuesto, y yo desde pequeño también estuve en el campo y sembraba junto con mi papá. ¿Y era dueño de su parcela, su papá? Sí, siempre fue dueño de los campos que cultivábamos. ¿Y dónde estudió, Cardenal? Yo estudié en mi pueblo, que en ese tiempo solamente había hasta 4º año de primaria. Ahí estudié los primeros años. Después llegó un señor cura que afortunadamente puso una escuela y ahí seguí estudiando. Y después de ahí ya me pasé al seminario de Durango. ¿Hay un momento donde usted reconoce el llamado para ser sacerdote? Bueno, yo me recuerdo que desde muy pequeño yo sentía esa atracción porque iba más o menos cada mes el señor cura allí al pueblo y yo lo veía como un personaje y una persona de gran corazón, muy cercana a nosotros los niños. Y veía que a todo mundo le hacía bien y pues me inspiró esa figura del sacerdote que entregaba su vida para los demás. Y después, ya con el señor cura Torres, que quizá lo hayan oído nombrar, el sacerdote que después fue obispo de Ciudad Obregón y que fue asesinado en la sierra entre Durango y Mazatlán. ¿Por quién? Perdón, yo no estoy al tanto. Nunca hemos sabido exactamente por qué lo asesinaron, pero lo asesinaron. A don José Soledad Torres. Sí. Él es el que nos dio la oportunidad de estudiar los primeros años y es el que a mí, junto con otro sacerdote, nos mandó a estudiar a Durango en el seminario. ¿Cuántos Humanidades, años? Ajá. 4 años de Humanidades, estudié 3 años de Filosofía, 1 año de Teología y después el arzobispo don Antonio López Aviña me invitó, por supuesto becado, a que me fuera a estudiar a Roma. ¿Qué tal? Y allá fui a estudiar a la Universidad Gregoriana. ¿Y cómo fue llegar a Roma, Cardenal? Bueno, pues imagínense ir de un pequeño pueblo a ese mundo de Roma.
A la Catedral de San Pedro y el Vaticano. Pero no solo eso, sino que era el momento en que empezaba el Concilio Vaticano II. Ajá. Entonces Roma era... Una efervescencia. Sí, una ebullición allí en ideas, en conferencias, en exposiciones, por dónde iba a ir la iglesia en los futuros años, etcétera. Entonces para mí eso... Una reforma importantísima, ¿no? Fueron 4 años de mucha vitalidad y aunque algunos compañeros siempre pensaban venir a México, yo estaba encantado allá estudiando. Estudié 4 años. Antes de regresar de Roma, pues me ordeno sacerdote. Claro. Ah, sí. Pues el Papa Paulo VI, por primera vez en la historia, quiso ordenar sacerdotes porque solamente ordenaban obispos y nos ordenó a 72 para mandarnos a América Latina. Pues yo a dónde más iba a venir. Pues sí. Mi primer destino es a un pueblo hermosísimo, donde me sentí realmente sacerdote, Río Grande, Zacatecas. O sea, un ambiente totalmente rural, que es lo que yo siempre había soñado, ser sacerdote para vivir en ese medio. Y me sentí muy a gusto. Gente espléndida en el sentido de que cualquier iniciativa que tenía como sacerdote allí fructificaba, o sea... Eso es muy satisfactorio, entusiasma mucho a un sacerdote que empieza su vida. Río Grande, Zacatecas. Después de un año allí en Río Grande, Zacatecas, un día me llega un telegrama de mi obispo. Dice, trasládese a esta, o sea, a Durango. Mañana comienzan las clases. Y esa misma tarde me fui a Durango y al día siguiente comencé a ser profesor, una cosa que yo jamás había soñado. ¿Y qué, daba clases de qué? Por 19 años di clase de teología. Teología dogmática, sobre todo los apartados de eclesiología, cristología, Sagrada Escritura, etcétera. Ahí estuve. Y 3 años tuve la fortuna también de tener una experiencia muy rica para mí, venir aquí a enseñar a la Universidad Pontificia. Y un buen día me llaman aquí a la Nunciatura, que el Papa me ha elegido para obispo de Tehuacán. ¿Y saben qué? ¿Qué? Exactamente hoy, este día, hace 22 años. Oiga, felicidades. Ah, pues sí, ¡Salud! Hace exactamente 22 años en este día que se dio a conocer la noticia de que el Papa me nombraba obispo de Tehuacán. Ajá. Oiga, entonces, ¿y qué sintió? Bueno, pues yo sentí un miedo, ¿Sí, miedo? Terrible. ¿Miedo qué? A ser obispo. ¿Por qué es tan terrible ser obispo? Bueno, a mí me dio mucho miedo, es que yo no pensé nunca en ser obispo, entonces un día que me dicen, usted va a ser obispo, y digo, bueno, ¿y esto cómo se le hace? Ajá. No ¿Y cómo se le hace, pues? Claro que podría decir ¿sí? que no. No, sí. Sí, pero dijo. No, le preguntan a uno que sí acepta. Y yo duré buen rato en responder, porque no estaba yo de... ¿Tú le cayó sorpresa? ¿Usted nunca quiso hacer a ver, no sé si es el término, pero una carrera jerárquica dentro de la iglesia? Para nada. Nunca. Nunca me interesó. A mí me interesaba el estudio en ese tiempo. Bueno, Katy, ahorita me vas a decir que nos vayamos para atrás, pero el salto entonces a ser cardenal, ¿cómo sucede? ¿Dónde lo toma este cambio? Ya me nombran obispo de Tehuacán, allá estoy durante 10 años, como obispo de Tehuacán, y un buen día me llaman otra vez a la Nunciatura. El lugar de las sorpresas. Bueno, era día de mi santo, un 6 de junio. Ay, vea nada más que regalazo. Y me llama en la tarde el nuncio, dice, oiga, necesito hablar con usted mañana. Le digo, oiga, yo tengo una visita pastoral ya programada para mañana, pues ya no la puedo suspender, es en la tarde. Si quiere, pasado mañana. Le digo, ¿qué es tan urgente? No, dice, solamente lo quiero invitar a comer para felicitarlo por el día de su santo. Dije, no es posible, jamás me ha felicitado. Oiga, ¿y qué edad tenía cuando fue nombrado obispo y ahora que lo llamó el nuncio? 43 para obispo y 53 para... Cardenal. Arzobispo. Arzobispo de México. Ajá. Y 53 arzobispo primado de México.
Entonces, bueno, el nuncio le dijo, bueno, está bien, véngase un día después, ¿no? Ya. ¿Y usted llegó? Me dio la noticia que el Papa me elegía para México. Para arzobispo primero de México. Arzobispo. O sea, es decir, es el obispo más importante de México. ¿O cómo se define eso de arzobispo primado? Bueno, es un título honorífico. Ajá, claro. O sea, yo solamente soy obispo de la Ciudad de México, o sea, claro. no de la ciudad, del Distrito Federal, para ser más preciso. Y tiene un título honorario de ser primado, pero yo no tengo ninguna jurisdicción sobre ningún otro obispo. Cada obispo es la cabeza de su diócesis. Pero solo hay un arzobispo primado, ¿no? Solamente. También. Doña Soledad, su mamá. Sí. ¿Cómo le habla a usted? ¿De tú? ¿De usted? A su mamá. No. ¿Le besa la mano? Claro. Ella me besa la mano y yo también le beso la mano. O sea, se besan sus manos. Claro. Ajá. Y en la mejilla siempre también nos saludamos, en la mañana, en la noche. ¿Y le habla de usted o le habla Siempre. ¿Desde niño? En mi pueblo, al papá, a la mamá, a los padrinos, hay que hablarles de usted. Claro. Y todos los demás nos hablamos de tú, por eso yo... Entonces no la pone en conflicto el asunto de su jerarquía. ¿A quién? ¿A su mamá? Para nada. Yo sigo para ella siendo Beto y nada más. ¿Le dice Beto? Sí. Sí. Nunca me ha dicho ni arzobispo, ni obispo, ni siquiera ni Norberto. padre. No. Beto. Ay, no se enoje que le pregunte. Adelante, Katy. ¿Era usted un niño travieso? Sí, muy travieso. Muy travieso. ¿Y qué travesuras hacía, Bueno, pues señor de todas. cardenal? ¿Así? De todas. ¿Le jalaba las coletas a su hermana y así? Sí, también, eso era lo ordinario. Pero algo más pecaminoso. Eso era lo ordinario. Pues, por ejemplo, así ya de maldad, una vez yo sabía que todos los días pasaba ahí cerca de una huerta un muchacho para llevarle la comida a su papá. Y una vez le asusté a la burra en donde iba y el muchacho se quedó en medio de la acequia, ahí pues me dio mucha lástima después. Y tiró la comida. Tiró la comida, entonces yo fui a mi casa y le llevé comida, etc. Pero enmendó, ¿no? Sí, Después de la travesura enmendó. Pues era travesura realmente, no era maldad. No tenía muchos diablos interiores. Pues ¿no? En los pueblos se lleva una vida muy sana, gracias a Dios. Su relación con Dios, ¿cómo sucede? ¿Sucede en sueños, durante el rezo? No, yo no tengo ninguna cosa extraordinaria en la comunicación con Dios. Yo rezo como todo fiel cristiano, hago mi oración personal, hago la oración de la iglesia todos los días, la liturgia de las horas, es la recitación de muchos salmos, leer a los santos padres, todos los días a celebrar la Eucaristía, pero no solamente ahí está la comunicación con Dios, para mí también, por ejemplo, en cada persona que recibo allí, bueno, pues yo sé que estoy allí puesto por Dios, tengo esa conciencia de que yo no llegué allí porque yo quise o porque yo haya tomado la iniciativa. El Señor que me llamó me tiene allí. Entonces, a mí el tratar a las personas, el hacer un proyecto de trabajo pastoral, el reunir a los sacerdotes y animarlos en su trabajo, pues para mí eso es una oración, esa es una comunicación con Dios. O sea, no lo hago así como si yo fuera capaz, ¿no? Siempre, Señor. No es extraordinario, es... Pues no, es la vida ordinaria para mí. Ordinaria, sí. Tener encuentro con los fieles, tener encuentro con los sacerdotes, estar impulsando determinadas obras, sobre todo pues de caridad. Oiga, monseñor, ¿y cuál es su santo o santa preferida? ¿Tiene alguno que sea de su predilección particular? Bueno, por lo que ustedes mismos notaron al principio, en mi vida siempre he ocupado un lugar privilegiado, la Santísima Virgen María. Y sobre todo bajo la advocación de Guadalupe. Siempre me he sentido muy querido, muy protegido. Muy cercano a la Virgen de Guadalupe. Muy mimado por ella, entonces me siento con mucha confianza. Pues hablemos de otros retos de la Iglesia Católica Mexicana en estos tiempos. Es que hay muchos retos, ¿no? ¿Cuándo vamos a ver a una mujer oficiando misa? Bueno, yo creo que... Yo espero no verlo aquí, por lo menos aquí en México. Sí, de plano.
Pues, bueno, ¿qué opinión le merece que otras iglesias... Yo estoy convencido por lo que sé y por la tradición de mi iglesia, que Jesús escogió a los que Él quiso. Todos hombres, ¿no? Y escogió a los 12 y a ellos les transmitió. Ahora, la mujer tiene un gran quehacer en la iglesia, distinto, muchas veces más digno que su quehacer que el del sacerdote. Por ejemplo, María, pues ser escogida para ser la madre de Jesús, pues yo creo que ningún hombre... Bueno, no, hasta ahorita no puede. Hasta ahorita. No puede. Bueno. Oiga, pero entonces, sí, lo leí. ¿Y qué le pareció? Me pareció una interesante novela, pero pues muy jalada de los pelos en muchas cosas. A ver, yo le quiero fantasiosa, otra pregunta como toda buena novela. Sí. Lo malo allí fue que algunas gentes se fueron con la introducción de que va a presentar los documentos probatorios de, y termina uno el libro y ¿dónde están los documentos probatorios de? Bueno. Ay, a ver, una pregunta provocadora. No se va a enojar conmigo, Carmen. Pero ¿qué opina? Bueno, ¿y qué? ¿Por qué no? Contigo no se puede enojar. No, sí, claro. Si quiere, enójese, pero bueno. Claro, tiene una amnistía. Sí. ¿Verdad? Sí. Tengo un amparo contra los enojos en mi bolsa. Pero ¿qué opina de todas aquellas personas que dicen que la iglesia es un poco misógina por esto, de excluir a la mujer? No, yo creo que... ¿No la excluye? No, es más, si alguien transmite la fe en la iglesia católica es la mujer. Es la base para la transmisión de la fe en la iglesia católica, sobre todo a partir del hogar, sobre todo a partir de los institutos religiosos, etcétera. Para nada, ¿no? Al contrario. Nosotros tenemos un gran reconocimiento para la mujer, para el quehacer de la mujer. Ok, no son misóginos. La iglesia no es misógina. Para nada. Okay. Yo quería preguntárselo así tal cual. Otro de los retos, el celibato de los sacerdotes. Sí. Se discute mucho internacionalmente. ¿Qué piensa usted? Yo creo que es un regalo, es un don que el Espíritu de Dios le regaló a su iglesia y la iglesia no puede renunciar a él. No es algo de institución divina, es algo de institución eclesiástica. La iglesia reconoce que es un regalo que recibió de Dios. El celibato es un regalo, no una pérdida de los sacerdotes, no es un sacrificio, sería la palabra. Al contrario, es un don que recibió. Pero lo que usted dijo es bien interesante, dice, es una cosa eclesiástica, es decir, humana. ¿Estoy entendiendo bien? Pues claro, divina. Es una ley eclesiástica. Hecha por humanos. Sí, por humanos. ¿No? Para ¿En algún momento se podría cambiar? No, de hecho, por ejemplo, una parte de la iglesia en el Oriente, la iglesia católica, pues permite que los sacerdotes se casen, o más bien, que los casados se ordenen. ¿Que los casados se ordenen? ¿Se vuelvan sacerdotes? Sí, no que los sacerdotes se casen, eso no, ni en Oriente existe. Que los sacerdotes... Que los casados se ordenen. ¿Como los rabinos? ¿Un poco? Como los rabinos. ¿Y se mantengan casados? Y se mantengan, por supuesto. Y tengan hijos. Y tengan hijos y formen su familia. Y sean familias ejemplares. Qué interesante. Oiga, cardenal, ¿y usted nunca ha pensado así en casarse? O sea, yo sé que no lo permiten ahorita las leyes eclesiásticas, pero nunca sentí así como, me hubiera gustado a lo mejor casarme. Bueno, mira, ustedes me preguntaban del inicio de mi vocación. Claro. Por supuesto que yo llevé una infancia y una juventud, yo creo que de lo más normal en ese sentido. Pero en el momento en que yo creo que después de sentirme llamado, yo tomo una decisión, es aproximadamente a los 19 años. O sea, después de haber prestado mi servicio militar, entonces yo dije, bueno, realmente... Sí marchó y todo, por cierto, sí. Presté el servicio militar, bueno, no marché. Bueno, está bien, presté el servicio militar. ¿Tuvo novia antes de ordenarse? No. Pero se enamoró de una mujer, aunque sea platónicamente, así de, ay, cómo me gusta esta mujer, qué guapa es. No, en el sentido así de noviazgo, nunca tuve ningún noviazgo, no puedo presumir de eso. Ahora, ¿cómo le hace un sacerdote católico con el instinto sexual? ¿Cómo lidia con eso? Bueno, tiene que, si no, es siguiendo la palabra de Jesús. Hay eunucos que se hacen a sí mismos, y hay eunucos por el reino de los cielos.
Si alguien no tiene esa vocación, yo le digo con toda firmeza, ni siquiera lo intentes. Pero somos cuerpo y espíritu, ¿no, claro, cardenal? Sí. Y el cuerpo pues tiene sus instintos. ¿O usted los acalla del todo? ¿O si no, qué hace con el instinto? Mira, hay gente que sublima toda su vida sexual, porque somos sexuales no solamente genitalmente, claro, no, todos sí, nosotros la sexualidad es algo íntegro, ¿no? Es algo que nos invade totalmente. Claro. Entonces eso lo tienes que dirigir, lo tienes que sublimar, como alguien lo puede hacer, pues tenemos tantos ejemplos en la historia, alguien por amor a la literatura, claro, alguien por amor a la pintura, alguien por amor al teatro, etcétera. Lo dirige hacia otra parte. Exacto. ¿Y usted lo dirige hacia dónde? Hacia Dios y al servicio a los demás. Okay. Y a querer a los demás, y amar profundamente a los demás. Yo nunca he tenido miedo de enamorarme, al contrario. Pero enamorarse de muchos. Siempre he vivido enamorado, si no estuviera aquí. Claro, claro. Cardenal, sí estamos en una época, y esa época viene hasta del siglo pasado, yo creo que ya son 100 años, de que hablamos mucho de la sexualidad, ¿no? Es un tema obsesivo en nuestras sociedades, ¿no? Seguramente a usted no le asusta para nada el tema de la sexualidad. ¿Por qué? Bueno, si Dios nos creó sexuados, hombre y mujer los creó, y vio Dios que era bueno. Hay un tema que está muy presente, este asunto de la relación de algunos sacerdotes con niños. ¿Qué piensa usted? ¿Siempre existió o existe más ahora? Bueno, yo creo que siempre ha existido. Creo que ahora, precisamente por lo que acabas de mencionar, esa sexualidad que se da por todos lados, hasta para venderte una hoja de afeitar, bueno, pues, evidentemente eso aumenta, pero lo que me mencionas, para mí, siempre ha sido una desviación y seguirá siendo una desviación que la Iglesia no puede soportar. Claro, ahora, eso de soportar, cardenal, ¿no? A lo mejor yo entiendo mal, ¿no? Sí. Pero la postura de la Iglesia ha sido: son personas enfermas, hay que primero perdonarlas, quizá cambiarlas de parroquia y demás. ¿Es esa como asistirlas, ayudarlas? ¿Y esa es como la postura? ¿O qué hay que hacer con estos hombres? Es una enfermedad. Ajá. Y al que se le comprueba que tiene esa enfermedad, lo primero que hay que hacer es separarlo del ejercicio de su ministerio. Después se verán los medios que hay para darle la atención que se le puede dar. Yo creo que hasta ahora, por lo que yo sé, una persona que tiene esta enfermedad no es curable. No es curable. Y por lo tanto se tiene que separar del ejercicio de su ministerio. Y esa enfermedad no solamente existe en los sacerdotes, existe en los maestros, existe en los médicos, existe en los padres de familia, y vemos tantos casos también. Bueno, en ninguna parte es aceptable para mí eso, y mucho menos en la Iglesia. Ahora, en la Iglesia, si se les aparta del ministerio, sin embargo, ¿pueden seguir perteneciendo a la Iglesia? Seguirán siendo miembros de la Iglesia, pero no pueden ejercer el ministerio sacerdotal. O sea, se les tiene que separar para que no estén en contacto con los niños, porque si no, pues estamos exponiendo a lo más preciado que tiene la Iglesia para su futuro, para su presente, que son los niños. ¿Y qué hacer con los niños, con las víctimas? Pues atenderlos a ellos antes que cualquier otra persona, porque ellos son víctimas. ¿Y cómo atenderlos? Bueno, atenderlos porque, imagínate, si alguien es abusado por un sacerdote en quien confió, a quien se acercó por ser lo que es una persona consagrada a Dios, y sufre una agresión de parte de él en ese sentido sexual, bueno, yo creo que ese niño necesita una atención profesional. Psicológica. De toda naturaleza. ¿Y la Iglesia la procura? La procura. La está procurando.
Porque hay la percepción de los estados laicos que la persona que tiene un contacto, el adulto que tiene un contacto con un niño es un criminal mayor, hay que encarcelarlo, y pareciera ser que no es la misma percepción la del Estado laico que de la Iglesia, que va más despacio. ¿O no? No, pues yo creo que en ese sentido hemos sido más tajantes. La Iglesia. O sea, nosotros no tenemos cárceles para... Pero les pedimos siempre a las personas... Gracias a Dios, ¿verdad? Bueno, siempre les pedimos a las personas, y yo lo he repetido desde que llegué aquí a esta arquidiócesis, que cualquier persona que haya sufrido o que sepa que un sacerdote abusó de un pequeño, pues no solamente debe denunciarlo ante nosotros, inclusive primero debe ir a la autoridad civil y denunciarlo. Y todo el peso de la Porque ley. ese sacerdote es un ciudadano, él no tiene ningún privilegio ni puede sacar ningún fuera o por delante. Tiene que ser juzgado conforme a las leyes. Con todo el peso de la ley, como decía Katia. ¿Y después puede asistir a la iglesia? Sí, sigue siendo miembro de la iglesia. Pero no oficial, ¿no? No, o sea, no, separado como sacerdote. Ajá. O sea, se le tiene que retirar del ministerio si se le prueba un delito de esa naturaleza. ¿Qué opinión le...? Y a veces se da en la sociedad, por eso digo que no es tan exacta la afirmación que acabamos de escuchar, porque en México me parece que hay más de 20,000 niños abusados. ¡Qué barbaridad! Sí. Que aquí en la Ciudad de México, ¿cuántos, ustedes que han estudiado las cifras, cuántos están en la prostitución, niños y niñas? No sé cuántos. Pues a mí me dicen que cerca o más de 5,000. ¿Quién O sea, los está 20,000. protegiendo? ¿Por qué no se actúa? ¿Por qué permiten que esos niños sigan siendo abusados? Así es. Así es que Ahora, de esos ese Estado laico no me parece tan perseverante estricto, tan rígido. En la persecución de ese delito. O sea, cuando lo ve este delito en la iglesia es... espectacular, o sea, se le da enorme publicidad. Y qué bueno, porque la iglesia debe ser purificada en ese sentido. Pero no puede ser tolerante el Estado con toda esa gente que sigue abusando a diario de tantos miles de niños. O sea, lo que usted está diciendo son 20,000, 5,000 prostituyéndose. Aquí en la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Y, por ejemplo, abusados sexualmente por sacerdotes, ¿qué porcentaje sería? Ni idea tengo. Pero está diciendo que es menor a todas las demás cosas, ¿no? Sí, mucho menor. Ajá, mucho menor. Evidentemente. Claro, por supuesto, pero nada más quería que... ¿Considera usted que hay una publicidad excesiva, extraordinaria, más bien sería la palabra, cuando sucede dentro del seno de la iglesia esto? Sí ha habido algo organizado, sobre todo a partir de Estados Unidos, y una gran organización que se llama SNAP y que se dedica especialmente a perseguir esos casos y a lucrar de esos casos para sacarle dinero a los obispos. Su vocero ha dicho claramente que una de las motivaciones es cobrar mucho dinero. No es mi vocero, es ellos. En la primera vez que vinieron aquí a decir que yo estaba denunciado, ellos dijeron que venían a buscar dinero, a que yo pagara. Sí. No es que haya mi vocero declarado eso. ¡Qué barbaridad! ¿Y cuánto están pidiendo, pues? No, yo no sé, pero en Estados Unidos han sacado cantidades fabulosas. Pues hay arquidiócesis que están en bancarrota, ¿no, carnal? Claro. Sí hay. Sí, la de Boston. Boston en Los hace Ángeles. algunos años, Los Ángeles en los últimos días, etcétera. Bueno, pero y yo creo que pues en México, si hay alguien que haya cometido un delito de eso, debe ser perseguido también. Pero no inventar cosas para extorsionar a la iglesia. ¿Qué están inventando, perdón? Bueno, a mí me inventaron, y eso quedó claro ya después del juicio, me inventaron que yo protegí o que yo tuve convenios o que yo solapé a un sacerdote. Ajá. Imagínense, ese sacerdote,
Yo, por supuesto, no estaba aquí en México cuando se dice que cometió el crimen que nunca se probó, aunque fue denunciado aquí, no se probó que lo haya hecho. Que haya hecho, bueno, que lo castiguen si cometió algún crimen. Pero yo jamás lo protegí, ni le ayudé para que huyera, ni para que se fuera a otra parte. Hasta tal punto que cuando yo llego aquí a la Ciudad de México, este sacerdote sale al día siguiente. ¿Y dónde estaba usted? Imagínense, yo estaba en Tehuacán. En Tehuacán. ¿Y él estaba en el DF? En el DF. Y se va a... Ajá. Bueno, si yo tuviera policía, bueno, pues yo lo hubiera prendido. Se dice que hay algo intrínseco entre las perversiones sexuales y la abstención sexual. ¿Le parece? Se dice que hay algo intrínseco entre las perversiones sexuales y la abstención sexual. ¿Le parece? Pues yo creo que las perversiones sexuales las conocemos en hombres casados 1 o 2 o 3 veces y siguen teniendo las mismas perversiones. Y los que son célibes también, algunos tienen perversiones. Yo creo que no es tan estricto. Ahora, eso se da en iglesias en donde los pastores se pueden casar, y se da en la iglesia en donde los pastores no se casan o los sacerdotes no se casan. Así es que yo no veo mucha ligazón entre una cosa. El que es pervertido, aunque se case 10 veces. Cardenal, Sí, no pero... puedo evitar decirle una cosa. Cuando estamos hablando de estos temas sexuales, veo que usted sonríe. Le causan este mundo de las enredos, de la libido, ¿le causan gracia? No, a mí no me causa gracia, me causa admiración la dignidad de lo que tiene la relación sexual. Ajá. Yo creo que es algo maravilloso lo que Dios puso en nosotros. Pero me causa cierta jocosidad el ver cómo estos temas se trivializan. Sí, porque yo lo veo sonreír a medias. Pues sí, porque muchos se imaginan así como si nosotros estuviéramos favoreciendo una serie de crímenes al interior de la iglesia. Es que esa es la percepción, cardenal. Usted lo sabe, ¿no? Yo sé que esa percepción se ha ido una creando. Percepción, ¿no? Una percepción que se ha ido creando, etcétera. Y nosotros admitimos siempre que hay algún caso. Yo puedo decir, aquí, en esta arquidiócesis que está a mi cargo, yo he separado a varios sacerdotes de su ministerio, Por esa definitivamente, por esa causa, porque hemos comprobado que no andan por el camino correcto. ¿Y los Haya sido, denuncia? por supuesto que se tiene que hacer todo un juicio, no nada más porque me vienen a decir, sino Claro, imagínense. claro. Imagínense, sí. Imagínense. Pero una vez que se lleva todo un proceso, que se complementan todos los testimonios, esto se manda a Roma, y de Roma viene una sentencia expresamente confirmada por el Papa para separar a un sacerdote que Tiene que pasar ese proceso. que ha tenido un comportamiento ¿Cómo lo califica? desviado. Desviado. No, terriblemente desviado, porque eso no se puede soportar en un sacerdote. Yo les propongo que vayamos a cenar. A Ok. ver ¿no le va a cómo poner salen un nuestras poquito de- cocineras. A Pues ver, entonces, ¿qué tal? hablemos en tanto de un tema muy ligero. Muy ligero. En las relaciones iglesia-estado. ¡Ay, sí, muy ligerísimo! ¡Qué bárbara, Sí, Sabina! esa es una liebre de lo ligero que es. Así es. Hasta más hacer un poco más de vino porque ¿Cómo? está ligero. Un Estado teocrático es inconcebible en este momento, por lo menos para nosotros como Iglesia Católica. Yo creo que lo mejor que nos pudo suceder es separación Iglesia y Estado. Zapatero a tus zapatos. Sacerdote de tu iglesia, ¿no? Al César lo que es del César, a Cristo lo que es de Cristo. Y a Dios que te vaya bien. Estupendo, estupendo. Muy bien. A El ver. presidente Calderón, cuando alguna vez le preguntaron su definición como católico, ¿qué es? Y él dijo que era un pecador estándar. ¿Qué le parece su definición?
Y yo dije, lo que el presidente quiso decir, pregúntenle a él. La iglesia no se puede partidizar, y para llegar al poder tienes que hacerte de un partido. Entonces, desde ahí, el camino debe estar cerrado para un sacerdote. Y cuando se le menciona como papá, ¿qué decía? Me mencionaban los que no pueden votar. O sea, la prensa. La prensa, los periodistas, pues algunos me echaban porra y otros me ponían en el fondo del infierno.